Hola a todos y bienvenidos al Bet Midrash Estudio Virtual Yagdil Torah, el ciclo de clases quincenales en español por YouTube organizado por la Keilah Kedoshá Yagdil Torah Ra'anana. Tras las 7 reuniones pasadas en las que estudiamos las halajot o normas del Shabbat, en este ciclo de estudio nos estamos dedicando a las mitzvot sheben Adam lahavero, es decir, los preceptos de la Torah que rigen nuestras relaciones con el prójimo. Vamos a dar comienzo a la cuarta sesión y en ella trataremos de las personas que atraviesan dificultades económicas y de la manera correcta de ayudarles a pasar el bache mediante un préstamo. Bejabod Rebbi Baruch. Shalom Aleichem. Ya destacamos la importancia de las relaciones con el prójimo, tan esenciales que la Torah les dedica más espacio que a nuestra relación con Hashem. El precepto de prestar a quien lo necesite figura en el segundo libro de la Torah, Shemot, Éxodo, capítulo 22, Pasuk, versículo 24, donde leemos: Im kesef talvet ami et העני עמך, לא תהיה לו כנושה, לא תשימון עליו נשך. Cuando prestares dinero a alguno de mi pueblo, al pobre que habita contigo, no te comportarás con él como un usurero, no le impondrás intereses. Aclaremos pues de entrada que lo que acabamos de oír significa que la Torá nos prohíbe cobrar intereses por un préstamo hecho a nuestros hermanos judíos. ¿Cuáles son en la Torá las directrices y aplicaciones prácticas de esta mitzvah? Como acabamos de ver, prestar dinero es un mandamiento positivo de la Torá que cada uno de nosotros debe cumplir según su capacidad económica. En el tratado talmúdico Sukkah nos enseñan que este principio se aplica sin distinción a una persona rica que tiene un problema de liquidez, tanto como a una persona pobre. El plazo del pago de la deuda, fijado en principio a 30 días, se ha de extender durante el tiempo que sea posible a un plazo mayor, fijado de común acuerdo entre el acreedor y el prestatario. Eso en cuanto al dinero. Pero en lo que se refiere a los objetos, prestarlos no es una misvá específica particular, sino que se incluye en el deber general de ser amable con los demás y portarse bien con ellos, hacerles la vida en lo que podamos más fácil y evitarles sinsabores o malos ratos. Leemos en el Tratado Talmúdico de Shabbat que la misma de prestar dinero es incluso mayor que la de dar sedacá, porque la persona que recibe el préstamo pasa menos vergüenza que si estuviera recibiendo una limosna. Además, quien cumple este precepto puede aprovechar para dar al prestatario algún consejo que seguramente será bien recibido sobre el uso más adecuado del préstamo, dándole así la oportunidad de valerse por sí mismo y no tener que depender en el futuro de la ayuda de los demás. Según la halajá, el préstamo debe ser entregado ante testigos e incluso debe ser objeto de un contrato escrito en el que se especifique la cantidad y el plazo de devolución. Además, el prestador tiene derecho a exigir una garantía, a su juicio adecuada a su préstamo, que le garantice la devolución del mismo. Sin dicha garantía que considera necesaria, no tiene obligación de prestar. Una detallada exposición de estas halajot figura en Ahabat Hesed, Amor por la Bondad, obra del sabio Rabbi Israel Meir HaKohen, conocido como Hafez Hayim por el título de uno de sus libros. Ahabat Hesed está ampliamente citada en la colección, o mejor dicho, manual de Halajá, obra del famoso Rab actual, Eliezer Melamed de Har Berajá, titulada Prinei Halajá, algunos de cuyos tomos han sido traducidos al español por mis buenos amigos, los Rabbanim Mordejai Maharabi e Israel Diamant. En esa colección, que recomiendo vivamente y que uso a menudo, hay una parte dedicada a los préstamos. Y como ya saben ustedes que los judíos somos muy preguntones y que hay preguntas para todos los gustos, pues aquí van las que nos han sido planteadas. ¿Qué hacemos si alguien que tiene fama de mal pagador nos pide un préstamo? Respuesta: ante ese caso es preferible dar la cantidad que se pueda como sedacá y no como préstamo,
ya que la Torá nos manda evitar a los demás situaciones embarazosas, cuando nos dice Velifne iver lo titen michol, no pongas un obstáculo ante el ciego. Quien no suele devolver los préstamos rompe la cadena de la bondad, y por eso es calificado de rasha, malvado. Lo ve rasha velo meshalem, vesadik honen venoten. El malvado toma prestado y no paga, mientras que el justo se apiada y da. 2. ¿Qué hacemos si dos personas nos solicitan un préstamo y solo podemos prestarle a una de ellas? Respuesta. Debemos dar preferencia a la persona más necesitada, aunque sería más fácil y seguro prestar a la menos necesitada. Primero, porque tiene más probabilidad de devolvernos el préstamo. Y segundo, porque algún día el más pudiente nos podría hacer algún favor. Pues no, la misbá no admite cálculos interesados. Y en este caso, el más indigente tiene prioridad. Ante dos prestatarios económicamente iguales, tiene generalmente preferencia un pariente nuestro, a menos que nuestro pariente sea una persona rica que está atravesando una mala racha económica, mientras que la otra persona es pobre de solemnidad y necesita el préstamo para cubrir sus necesidades básicas. En ese caso, el indigente tiene preferencia. Y hablando de preferencias, resumamos brevemente las establecidas por la halajá. Aunque al no judío sí se le puede prestar cobrando un interés, porque él también nos lo cobra si necesitamos su préstamo, debemos dar preferencia a un judío aunque no nos deje ningún beneficio, porque el judío tiene menos posibilidades de encontrar fuera de la comunidad el préstamo que necesita, mientras que el no judío tiene muchos miles de personas a quien recurrir. No obstante, si la situación del no judío que necesita nuestro préstamo es realmente desesperada, por ejemplo, que amenaza con tener que declararse en bancarrota, debemos prestarle a él el dinero antes que a un judío que también lo necesita, pero no tan perentoriamente. Entre los judíos necesitados tienen prioridad los de tu barrio sobre los de tu ciudad, y estos sobre los de tu país. Si todavía vives en la diáspora, nuestros hermanos pobres de Eres Israel son considerados pobres de tu ciudad. El grado de parentesco se ha de tener en cuenta. Los padres pasan antes que los hijos, y estos antes que los hermanos. Los hermanos pasan antes que los tíos, y estos antes que los primos, etc. No obstante, si nos consta que nuestro pariente puede pedir prestado a otra fuente, porque tiene suficiente crédito, pero la otra persona no lo tiene, debemos darle preferencia a quien no tiene a quien recurrir, aunque no forme parte de nuestra familia. Un Talmid Hajam dedicado al estudio de la Torá es considerado como un miembro de nuestra familia. La halajá, como veis, estudia todas las situaciones posibles para ayudarnos a ser justos. 3. ¿Qué debo hacer si varias personas a la vez me piden un préstamo? Una de ellas necesita una cantidad tan grande que si se la presto, no me quedaría nada para los demás. Respuesta. En ese caso, es preferible conceder varios préstamos de menor cuantía que dárselo todo a una sola persona, a menos que la persona que solicite la cantidad mayor la necesite para evitar un desastre financiero, mientras que los demás solo necesitan el dinero para adquirir, por ejemplo, aparatos eléctricos, sin los cuales también se puede vivir. Entonces, halágica y lógicamente, se ha de dar la cantidad completa al que necesita la suma mayor para evitarle hundirse en sus deudas. 4. Suelo apartar mensualmente el maaser, el diezmo, para fines sagrados. ¿Está permitido considerar el dinero dado en préstamo como parte del propio maaser si el deudor no devuelve finalmente el dinero? Respuesta. Si al dar el préstamo la persona tenía en mente que si no se lo devuelven le gustaría que el dinero se le contara como maaser, entonces estaría permitido, siempre y cuando el deudor tenga la calificación halágica de aní, es decir, indigente. Pero si uno no tenía en mente, al prestar el dinero,
que si no se lo devolvían iría al Maaser, no puede contarlo retroactivamente para el cálculo del Maaser. En el ya mencionado libro Ahabat Hesed se afirma que se debe reservar un fondo dedicado a préstamos y que esa es una buena manera de dedicar el dinero de su Maaser, ya que uno puede cumplir muchas veces la misma de prestar con la misma cantidad que se recibe de vuelta y se vuelve a prestar, y a la vez cumplir con el mayor nivel de Sedaká, que es prestar dinero en lugar de simplemente darlo como caridad. 5. Si presto dinero a una empresa con la esperanza de participar a cambio en sus beneficios, ¿se considera que estoy cobrando intereses y por lo tanto cometiendo una transgresión? Respuesta: de ninguna manera. Es lícito invertir en una empresa a cambio de participar en sus beneficios. La figura halájica recibe el nombre de Heter Iska, mediante la cual me convierto en socio de la empresa y no en prestamista a interés. A alguien a quien le comenté el tema que estamos tratando y le dije que no solamente no podemos cobrar interés, sino que tampoco nos permite la halajá pagarlos, y ni siquiera podemos aceptar ser testigos en una transacción que implica el pago de intereses. Pues esa persona me puso esta pregunta, la número 6. Entonces, ¿estaría prohibido por la halajá provocar que por gastos excesivos nuestra cuenta bancaria en Israel se quede en números rojos, overdraft, lo cual me obligaría a pagar intereses a judíos? Respuesta: si no tengo más remedio que recurrir al overdraft para sacar adelante mi empresa, que es mi medio de vida, o para salvar mi vivienda hipotecada, puedo arriesgarme a quedarme en números rojos, pero solo por un tiempo limitado. Los números rojos y el consiguiente pago de intereses no está permitido para pagarse unas vacaciones o comprar artículos que no sean de primera necesidad. 7. ¿Puede un tendero dar mercancía a crédito cobrando un interés al deudor? Respuesta: halágicamente, el tendero no tiene ninguna obligación de vender a crédito a nadie. Lo que sí hacen muchos tenderos, respetuosos de la halajá, es reservar un pequeño fondo de auxilio para prestar a quien necesite comprarle la mercancía y no pueda pagarla al contado. A título anecdótico, os contaré que en el estanco de Gerson Foinquinos, de la judería de Tetuán, había un cartel que decía: no pida tabaco fiado, que no se puede fiar. Fiando se pierde el dinero, el cliente y la amistad. Las normas halágicas que acabamos de resumir se aplican tanto a los préstamos como a la sedaká, así como a todas las formas de ayuda al prójimo que la Torá nos pide hagamos para demostrar con hechos y no solo con buenos sentimientos que estamos cumpliendo diariamente el deber de amar al prójimo. Ve'ahavta lereaja kamoja. Considerando que es un deber religioso prestar a quien lo necesite, muchas comunidades recaban aportaciones para crear un fondo de Gemilut Hasadim, en abreviado Gemah, para hacer frente así a las necesidades de préstamo de sus miembros. Incluso muchas personas constituyen un Gemah privado, apartando de sus saberes una cierta suma destinada a dar préstamos. En este caso, la decisión es irreversible y el creador del fondo no puede volver a disponer de la suma que le dedicó al Gemah para fines personales. Sea colectivo o individual, el fondo del Gemah recicla las deudas pagadas para poner el efectivo a disposición de quien necesita recurrir a él. Muchas veces son los mismos beneficiarios quienes contribuyen generosamente al fondo una vez resuelto su problema financiero transitorio, correspondiendo así al favor recibido. El reciclaje de las deudas es usado en muchas comunidades para becar en los colegios judíos a los alumnos necesitados. Firman el padre y el hijo becado. Con el paso del tiempo, el becado, que ya se ha hecho mayor y tiene un buen empleo o una empresa propia, suele contribuir al fondo Gemah de becas. Es generalmente el caso. En el caso de un fondo Gemah comunitario o privado, un pariente de los administradores no tiene prioridad sobre los demás. Los préstamos deben ofrecerse a todos por igual, ya sea por orden de llegada de las solicitudes
o en función de la necesidad, según el reglamento predeterminado por el que se rige el fondo. Permitidme señalar a este propósito un caso que tuve la oportunidad de presenciar hace unos años en la comunidad Montesinay de México, una de las mejores organizadas y solidarias de América. Se acababa de producir un terremoto que arrasó gran parte de la zona en la que muchos correligionarios tenían pequeños talleres o comercios. Esa comunidad hermana, ejemplar en muchísimos aspectos, puso inmediatamente su fondo Gemach a disposición de los damnificados. Ni que decir tiene que no hubo que amenazar a nadie con mandarle al cobrador del frac, como hacen en España para avergonzar a los morosos. Todos los préstamos fueron devueltos en México en un plazo razonable y con creces. Esperamos que estas breves informaciones os puedan ser de alguna utilidad. Son ideas generales que hemos intentado exponer para su aplicación práctica. Los casos particulares que susciten dudas deben ser consultados, como siempre, con una autoridad rabínica competente. Recordemos las fuentes rabínicas que tratan el tema que hoy nos ocupa, para quienes estén interesados en ampliar la información. Esta información forzosamente breve que acabamos de dar. Las halajot anteriores están ampliamente documentadas en el Tur y en el Shulchan Aruch, Hoshen Mishpat 97. También están expuestas de manera muy clara en el Mishneh Torah de Rambam, Maimónides, en Hilchot HaHalva'ah o Leyes de los Préstamos. Agradecemos los comentarios y las preguntas que nos han formulado algunos participantes en nuestro Bet Midrash virtual y que nos han permitido estructurar esta exposición a gusto del consumidor, por decirlo así. Concluyamos rogando a Kadosh Baruj Hu que nos permita estar siempre entre los que pueden dar o prestar y que solo recibamos de su mano generosa, como le decimos en la alabanza que le dirigimos después de las principales comidas. Ve'al tevienu lidem atenot basar vadam, velo lideh halvaatam, el aliyadeja hamelea beharejaba, ha'ashira behapetuja. No hagas que tengamos que recurrir a donativos y préstamos de las personas, sino que únicamente dependamos de tu mano abundante y amplia, rica y siempre abierta. En versión cantada de nuestros hermanos Ashkenazim, para terminar, Vena'al tasrichenu, Adonai Elohenu, lo lideh matnot basar vadam, velo lideh halvatam, כי אם לידך המלאה הקדושה הפתוחה והרחבה, שלא נבוש ולא ניכלם לעולם ועד. Hazak Baruch. Muchas gracias, Rabbi Baruch. Be'ezrat Hashem, nos volveremos a encontrar dentro de 15 días en este Bet Midrash virtual de la Keilah Kedoshá Yagdil Torah Ra'anana para abrir un nuevo ciclo de estudio que tratará sobre el tema de la mitzvah, el precepto de vivir en Eretz Israel. No se lo pierdan y por favor envíen cuanto antes sus preguntas por correo electrónico escribiendo al correo baruchgarzon@gmail.com. Hasta entonces, Shalom.